Hoy quiero dar un agradecimiento especial a las personas que viven fuera de México y que me envían sus historias. Resulta que estos suscriptores son minoría en el canal y aún así recibo una gran cantidad de sus anécdotas. Curiosamente, salvo por la última historia que no sé de qué país es, las otras tres vienen de países de Sudamérica, y eso lo aprecio mucho. Sin más que decir, oscuros, disfruten el miedo. La oscuridad. Irene, aquí no hay nadie. Hola a todos, soy Carla, y me hace mucha ilusión compartir con ustedes una experiencia que me ocurrió hace tiempo. Desde niña me crié escuchando historias paranormales que mi abuelita nos contaba en Nicaragua, donde nací y crecí. Eran historias escalofriantes que siempre me ponían la piel de gallina, y por si fuera poco, mi mamá también tenía sus propias anécdotas paranormales. Siempre pensé que todo eran solo historias, hasta que me mudé a España y experimenté lo inexplicable. Me trasladé a España cuando tenía 20 años. Ahora vivo aquí con mi esposo y nuestra pequeña hija. Al llegar, me integré rápidamente a la familia de mi esposo y comencé a trabajar cuidando a la abuelita de mi marido, Irene. Era una mujer amable pero ya avanzada en años. Necesitaba ayuda con casi todo y yo estaba dispuesta a brindársela. Las noches de sábado solían ser nuestras favoritas. Nos quedábamos despiertas hasta tarde viendo un programa de tertulias y cotilleos. A Irene le encantaban esos programas. Una noche, después de un largo programa de televisión, me dirigí a mi habitación para descansar. Sin embargo, algo inusual ocurrió. Era ya madrugada cuando desperté al escuchar voces provenientes de la habitación de Irene. Al principio pensé que tal vez estaba soñando, pero no. Las voces eran claras. Mi corazón comenzó a acelerarse mientras me acercaba a su habitación. La luz de la calle entraba por la ventana, iluminando tenuemente su figura. Estaba sentada al borde de la cama, como si estuviera conversando con alguien. Me acerqué, preocupada, y le pregunté, «Irene, ¿estás bien?» Y me respondió que estaba hablando con sus hermanos que ya habían fallecido. Aquello me desconcertó, pero traté de no mostrarlo. «Irene, aquí no hay nadie», le dije tratando de tranquilizarla. Pero su respuesta fue algo que jamás olvidaré. «No es verdad. Mira allí. Está detrás de ti», me dijo, señalando hacia mi espalda. El miedo me embargó de inmediato. No sabía si quería girar y confirmar sus palabras o quedarme inmóvil. Finalmente reuní el valor y me giré rápidamente. Pero ahí no había nadie. Solo estaba el pasillo oscuro y silencioso. La situación me desconcertó, pero pensé que quizás Irene, por su avanzada edad, estaba teniendo alucinaciones o confundiéndose. Con mucha paciencia y cariño ayudé a Irene a recostarse nuevamente en la cama y traté de calmarla. Después de asegurarme de que estuviera bien, me dirigí a mi habitación, pero el sueño se había esfumado. Los días pasaron, y aunque me esforzaba en olvidar aquel extraño episodio con Irene, una parte de mí sentía que algo más estaba por suceder. Pero la vida, con su capacidad de hacernos olvidar, me distrajo con sus rutinas y responsabilidades. La abuelita Irene, como la llamábamos cariñosamente, tenía que pasar temporadas en Madrid con su otra hija, así que durante esos periodos la casa se sentía diferente, más tranquila. Un fin de semana, mi esposo me informó que iría a una despedida de soltero de uno de sus amigos. «No te preocupes, volveré mañana», me dijo, antes de darme un beso de despedida. Así que esa noche era solo mi hija y yo en casa.
Luego de una tranquila cena decidí ver la televisión un rato. Mi hija, aun siendo un bebé, tenía sus rutinas nocturnas, y mientras amamantaba, solía quedarme dormida rápidamente. Pasadas un par de horas, apagué la tele y nos dirigimos a la habitación. Acomodé a mi pequeña junto a mí en la cama, dándole de mamar y escuchando su nueva respiración mientras conciliaba el sueño. La habitación estaba en penumbra, iluminada únicamente por una pequeña lamparita que usaba para que el espacio no estuviera totalmente a oscuras. Ya casi quedándome dormida, un sonido me sobresaltó. El suelo de nuestra casa era de madera antigua, lo que provocaba que cualquier paso sobre él produjera un rechinido inconfundible. Lo primero que pensé fue que tal vez había dejado alguna ventana abierta y el viento estaba causando el ruido. Pero no, el rechinido era rítmico, parecido a pasos. Pasos que se acercaban desde la sala hacia el pasillo. Mis oídos se agudizaron, intentando distinguir cada sonido. El miedo comenzó a apoderarse de mí. Mi corazón latía con fuerza, podía escucharlo resonar en mi cabeza. Intenté moverme, pero estaba paralizada. La única reacción que tuve fue abrazar a mi bebé con más fuerza, protegiéndola. Los pasos continuaron, esta vez sonando más cercanos. Ya no venían de la sala, sino del pasillo, el mismo pasillo que conectaba con la habitación de Irene y la mía. Mis peores temores se confirmaron cuando los pasos entraron a mi habitación. El rechinar de la madera debajo de algo o alguien se movía con lentitud, pero con seguridad, acercándose más y más a la cama. A pesar de que estaba de espaldas a la entrada, podía sentir una presencia detrás de mí. Una sensación de frío recorrió mi cuello, como si alguien respirara cerca de mí. Una oleada de terror me invadió y por un instante pensé que sería el último día de mi vida. Con el corazón en un puño y temblando de miedo, esperé. Sin embargo, tras un eterno minuto, los pasos comenzaron a alejarse. El sonido se dirigía hacia la puerta de la habitación y poco a poco se desvaneció. Me quedé inmóvil, esperando, escuchando, por si los pasos regresaban. Cuando finalmente sentí que podía moverme, tomé a mi bebé en brazos. Nos envolvimos en una manta y, armándome de valor, salí de la habitación. Encendí todas las luces de la casa y me dirigí al salón. Allí, con la televisión encendida para darme algo de compañía, intenté procesar lo que había sucedido. No logré conciliar el sueño esa noche. Al día siguiente, cuando mi marido regresó, le relaté la aterradora experiencia. Con una mirada incrédula, me dijo que seguramente lo había soñado o imaginado. Pero yo sabía que había sido real, y aunque intenté convencerme a mí misma de que había sido fruto de mi imaginación, en el fondo sabía que algo o alguien había estado en nuestra casa esa noche, y había estado muy cerca de nosotras. Luego de esa terrorífica noche, las cosas cambiaron para nuestra familia. Aunque mi marido no creía del todo en mi relato, decidió que era momento de mudarnos. Encontramos una casa encantadora, la cual pronto llamamos hogar. La tranquilidad volvió a nuestras vidas y sinceramente me sentía aliviada. Al recordar esa experiencia a veces me asalta la duda. ¿Qué hubiera visto si hubiera mirado atrás esa noche? La mera idea me estremece. No sé qué o quién era, pero si su objetivo era atemorizarme, definitivamente lo logró. A todos los que escuchan mi relato, les agradezco el interés. Esta es una de las experiencias más impactantes que me ha tocado vivir, y aunque me inquieta, agradezco que haya quedado en el pasado.
Saludos desde España, queridos oyentes. Espero pronto poder compartir más historias con ustedes. Gracias por escucharme. La mujer se me apareció. Hola, Ger. Te confieso que te he seguido desde hace mucho en tu canal, y aunque siempre fui de las que observaba en silencio, hoy decidí tomar el valor y escribirte. Te dejo el honor de ponerle título a lo que te contaré. Confío en tu criterio. Varias historias ruedan en mi mente, pero hay una en particular que me dejó una marca imborrable y siento la necesidad de compartirla. Prefiero mantenerme en el anonimato, aunque te daré algo de contexto sobre mí. Vivo en la bella ciudad de Montevideo, en Uruguay. Algunas personas, aquellas que parecen tener un sexto sentido más afinado, me han dicho que soy medium. Aunque no estoy segura de lo que eso significa en su totalidad, no puedo negar que percibo cosas que otros no ven ni sienten. Retrocediendo al tiempo, quiero llevarte a septiembre de 2017, una época que, aunque parezca lejana, aún resuena en mi mente como si hubiera sido ayer. La mañana en cuestión parecía típica, aprontando a mi hermana de 9 años para la escuela. Mis padres, ambos trabajadores incansables, estaban fuera, así que después de dejar a mi hermana en su colegio, la casa quedó en silencio, solo para mí. Como de costumbre me dispuse a hacer mis actividades matutinas. Estaba casi lista para salir a trabajar. Al recordar que había dejado mi plancha de pelo y mi mochila en mi cuarto, tuve que subir a buscarlas. Mi casa, con sus 2 pisos, siempre me ha parecido un lugar acogedor. Sin embargo, aquel día, al bajar las escaleras, un escalofrío me recorrió el cuerpo. Allí estaba ella, una mujer vestida completamente de negro, con un cabello tan oscuro que parecía absorber la luz. Pero lo que verdaderamente me aterrorizó fueron sus ojos rojos, que me miraban fijamente. En un acto reflejo parpadeé y al abrir los ojos había desaparecido. Aún intentando procesar lo que acababa de ver, mi teléfono sonó. Era mi novio, que al igual que yo, tiene ciertas percepciones que no todos entienden. Quería saludarme y saber de mi día, pero antes de que pudiera decir algo, me interrumpió para contarme un sueño que lo había dejado perturbado. Hablaba en un principio de estar en un barco, y en un giro como de película de terror, se encontró en una habitación donde una televisión mostraba ese mismo barco. Lo inquietante era la figura de una mujer de pelo negro, tez pálida y ojos rojos que aparecía en la pantalla. Era ella, la misma que yo había visto. Sin poder contenerme, intervine. La vi. Esa mujer se me apareció en las escaleras. Con un silencio pesado entre nosotros, compartimos nuestras experiencias y tratamos de cambiar el tema para tranquilizarnos, aunque en el fondo ambos sabíamos que algo estaba sucediendo, algo que ni siquiera podíamos comenzar a comprender. El camino hacia mi trabajo solía ser una ruta cotidiana, un momento de reflexión antes de sumergirme en la rutina diaria. Sin embargo, ese día la carretera se convirtió en un laberinto de pensamientos que giraban en torno a la aparición matutina. La imagen de la mujer vestida de negro, con esos ojos tan rojos y penetrantes, no se desvanecía de mi mente. Al llegar al local donde trabajaba, me encontré con mi compañera, quien, de manera inusual, parecía más ansiosa y alterada que de costumbre. Decidió compartir conmigo que, estando sola en el restaurante, había escuchado pasos pesados provenientes del piso superior. Pasos que no deberían estar allí, considerando que ella era la única presente. Le conté en parte lo que me había ocurrido esa mañana, y aunque siempre había sido escéptica respecto a lo paranormal, no pudo evitar sentirse inquieta. Esa tarde, la soledad y el silencio me acompañaron en el local, ubicado en un concurrido centro comercial.
Sin embargo, la oscuridad que se asomaba desde el segundo piso guardaba un secreto. Yo la vi. Allí estaba, en medio de la penumbra, la misma figura que me había perturbado en la mañana. Me esforcé por mantener la calma, aunque cada minuto se volvía una agonía. Lejos de gritar como loca y salir corriendo de ahí, mi cerebro decidió bloquear algo en mí. No sé explicarlo. Simplemente encerró todo el miedo que sentí y me hizo ignorarlo, tanto como era posible. El resto del día ahí me la pasé nerviosa y pensativa. Mi turno finalizó más tarde de lo previsto. La responsabilidad de manejar un local tan grande en solitario extendía las horas, y ese día el tiempo parecía moverse aún más lentamente. Ya en casa, la familiaridad del entorno no me brindó el alivio que esperaba. Al intentar subir las escaleras a oscuras hacia mi cuarto, una sensación opresiva se apoderó de mí. Era como si ella estuviera allí, justo detrás de mí. Su aliento rozando mi nuca. El miedo me llevó a encender las luces rápidamente, solo para confirmar que estaba sola. Sin embargo, al apagarlas, el siseo de su respiración volvía a atormentarme, impulsándome a correr hacia mi habitación. Había algo que no podía ignorar. Estábamos a finales de septiembre y octubre estaba a la vuelta de la esquina. Se decía que octubre era un mes peculiar, donde portales mágicos y esotéricos se abrían, cerrándose en las madrugadas del 3 de noviembre. A lo largo de ese mes, la presencia de la mujer se volvió una constante en mi vida, cada vez más cerca, cada vez más real. Amanecía con moretones inexplicables, arañazos que ardían y aparecían sin razón aparente. No importaba cuánta ropa llevara, las marcas siempre encontraban un lugar en mi piel. Mi compañera, la que solía burlarse de estos temas, también comenzó a percibir la inquietante presencia en el piso superior del restaurante. La escéptica se había convertido en testigo. La mujer de negro la observaba al igual que a mí, con una intensidad que helaba la sangre. Las noches eran las peores. Pesadillas atormentadoras me asediaban, visiones de la mujer y situaciones terroríficas que me hacían despertar bañada en sudor. Dormir se convirtió en una lucha y muchas veces solo conseguía conciliar el sueño al amanecer o después de llevar a mi hermana a la escuela. El final de octubre llegó casi como un respiro. Fue el 1 de noviembre cuando de repente la opresiva sensación que había llevado conmigo durante un mes entero comenzó a desvanecerse. No más apariciones, no más rasguños. La mujer de negro, esa entidad que me había acosado sin cesar, había desaparecido. Ger, te agradezco por tomarte el tiempo de leerme. Aunque esta experiencia ha sido una de las más perturbadoras, tengo muchas otras historias que me gustaría compartir contigo. Un fuerte abrazo desde Uruguay. Si tú que me escuchas ya llegaste hasta aquí, supongo que es porque estás disfrutando del video. O alguien te está amenazando con hacerte daño si no lo ves. En cualquier caso, te pido que te suscribas. Eso me ayuda muchísimo. Ahora sí, continuemos. La mujer de blanco. Buenas tardes, señor Oscuro. Mi nombre es Gabriela, una fiel oyente desde Ecuador. Si considera que esta historia tiene el misterio y la oscuridad adecuados para un video, le ruego que modifique los nombres de los protagonistas para proteger sus identidades. De ser así, le dejo en sus manos el título que llevaría este relato. Hace casi 18 años, mi madre, Sara, trabajaba en 2 edificios de la calle 6 de diciembre. Se encargaba de la limpieza en 2 departamentos ubicados en el 4º y 7º piso, siendo este último el piso más alto del edificio.
Ambos departamentos eran habitados por 3 hermanos. Sin embargo, en la mayoría de las ocasiones, solo 2 de ellos estaban presentes. En el 4.º piso estaba la señora Lucía, y en el 7.º, el joven Carlos y la señorita Marta. Los 2 ocupantes del 7.º piso usualmente se ausentaban durante las labores de mi madre, ya que eran estudiantes universitarios. Un día, mientras mi madre limpiaba el departamento del 7.º piso alrededor de las 9 de la mañana, vio una joven vestida de novia. Intrigada y pensando que podía tratarse de Marta, la siguió al interior del cuarto de la joven, preguntándole si se casaría. Sin embargo, al llegar al cuarto, mi madre sintió un profundo mareo, como si fuera a desmayarse. Vio a la misteriosa joven aproximarse a una gran ventana que cubría toda una pared del cuarto. Ante la mirada atónita de mi madre, la joven saltó. Al reponerse del shock, mi madre se acercó a la ventana, pero ésta estaba cerrada. ¿Cómo era posible? Minutos después, la verdadera Marta regresó al departamento. Al notar a mi madre visiblemente afectada, le preguntó qué había ocurrido. Mi madre le contó lo que había visto, pero al mirar hacia la calle no había rastro alguno de la tragedia. Días más tarde, mientras conversaba con Carlos, éste le preguntó si los fantasmas del edificio la habían asustado. Carlos reveló que años atrás, en ese mismo departamento, vivió una joven que el día de su boda descubrió a su prometido con otra mujer. Desconsolada, regresó al departamento y se lanzó al vacío desde esa misma ventana. Esto que mi madre presenció fue una macabra repetición de aquel suceso. En otra ocasión, señor Oscuro, le contaré sobre el trágico destino del padre de esta joven. Por ahora solo puedo decirle que quienes han relatado estos sucesos han sido testigos directos de fenómenos paranormales intensos. Ha sido un placer compartir esta historia con usted. Hasta una próxima ocasión. Saludos cordiales. El mameluco. Hola, soy una fan tuya. Te escucho mientras dibujo o hago tareas y me di el valor de contarte algo que me pasó. Un día, como cualquier otro, decidí que era hora de limpiar mi habitación. Mi madre, siempre dispuesta a echar una mano, y yo nos embarcamos en esa misión de deshacernos de lo viejo para dar espacio a lo nuevo. Cualquier excusa era buena para compartir tiempo juntas, y entre risas y recuerdos el día se nos pasó volando. El sol iluminaba la habitación de una forma especial, destacando cada rincón y sombra. Entre la montaña de ropa, objetos olvidados y recuerdos, surgió algo que jamás esperaba encontrar. Era un mameluco negro con caritas sonrientes estampadas en colores brillantes y pequeños puntos blancos que lo decoraban. Parecía una pijama para bebés, pero en tamaño adulto. «Mamá, ¿recuerdas esto?», le pregunté, sosteniendo el mameluco entre mis manos y sacudiéndolo de polvo que lo cubría. Ella se acercó, entrecerró los ojos y miró la prenda. «La verdad no, pero parece estar en perfectas condiciones, podríamos venderlo», sugirió, aunque ambas sabíamos que eso jamás pasaría. Si había algo que caracterizaba a mi madre, era su habilidad para acumular cosas. Para evitar más desorden y sin decírselo a mi mamá, decidí deshacerme del mameluco. Lo introduje en una bolsa de basura que estaba llena de ropa inservible. Una vez terminada nuestra labor, llevé la ropa sucia a la lavandería del vecindario. Pero el mameluco esperaba su destino en la basura. La mañana siguiente del episodio con la lavandería, mientras doblaba y colgaba la ropa, ahí estaba el mameluco, brillante y fresco como si acabara de ser lavado. No entendía cómo había salido de la bolsa donde lo arrojé. Pensé que quizás mi madre lo había sacado, y cuando la confronté, me dijo que lo había encontrado en el sofá, y notando que estaba sucio, lo metió con el resto de la ropa para lavar. Incluso me describió en detalle cómo lo encontró.
Te envío una foto recreando su descripción. Esa extraña coincidencia me puso nerviosa, haciendo que me cuestionara si el mameluco se había movido solo. Traté de recordar si lo había dejado en el sillón accidentalmente. Después de todo, hay ocasiones en que dejo cosas en lugares y luego me olvido. Tratando de no darle mayor importancia, simplemente lo doblé y lo guardé en mi cajón. Sin embargo, la inquietud regresó al siguiente día. Mientras buscaba ropa para vestirme, vi algo asomándose por debajo de mi cama. Al revisar, encontré que era el mameluco. Desconcertada me pregunté cómo había terminado ahí. Sin darle muchas vueltas lo saqué, lo sacudí para quitarle el polvo y de nuevo lo doblé y lo guardé. Los días que siguieron fueron aún más desconcertantes. Continuamente encontraba el mameluco en lugares insólitos, en posturas diferentes. Primero solo aparecía en mi habitación, pero luego, un día, para mi horror, lo encontré sentado en una silla del comedor. Frustrada, decidí deshacerme de él otra vez, metiéndolo en el bote de basura de la cocina. Esperé pacientemente a que llegara el camión de basura, entregando personalmente a los recolectores la bolsa que contenía el mameluco. Me fui a la cama esa noche creyendo que el problema estaba resuelto. Sin embargo, a la mañana siguiente, mi corazón se detuvo al ver el mameluco en el patio, sucio, con sus mangas atadas a la puerta, como si hubiera intentado entrar. El miedo me invadió. Me cuestioné si todo esto podría ser una broma elaborada, o si, peor aún, el mameluco tenía vida. Las teorías rondaban cabeza. ¿Estaba siendo acosada por un espíritu? ¿Estaba perdiendo la razón? ¿Había algo oculto en ese mameluco que no entendía? Pasaron meses y la presencia del mameluco se volvió algo recurrente. Lo veía por toda la casa, ya fuera asomándose por una ventana, colgado de un gancho o escondido en algún rincón. Aprendí a vivir con esto en mi vida. Ya sucede muy poco, pero sigue pasando a veces. Solo espero que algún día se detenga. Solo 2 de ellos estaban presentes. En el cuarto piso, la señoría María Judith. La señoría. Ya nos fuimos a juicio, a la chingada todo. Saludos cordiales. Gabriela. Ay, vale, mierda. Ay, me dijo que cambiara los nombres. Ay, no. Ahora tengo que narrar todo otra vez. Oscuros. Quiero agradecerles a todos por enviarme sus historias a experienciasdehorror@gmail.com. Han sido muchas, afortunadamente, y espero no tardar tanto tiempo en subirlas todas. Recuerda que si tú tienes una historia de terror que te haya pasado o conoces a alguien que haya vivido algo espantoso, mándame esa anécdota a experienciasdehorror@gmail.com. Ahí podré leerla y tu historia saldría para un próximo video. Espero hayan disfrutado el video. Y sin más que decir, les mando un gran abrazo a todos. Hasta pronto, oscuros.